Buenos días, queridos hermanos. Esta semana es especial, ¿verdad? Esta semana estamos celebrando nuestro aniversario patrio. Y mire usted a la persona que está a su lado, es su compatriota, ¿por qué no lo saluda? Feliz Día de la Patria, feliz 28. Sea usted cordial, ¿no? Como ya lo decía nuestro pastor, estamos haciendo un pequeño paréntesis en lo que es el tema del problema de la humanidad para poder abocarnos a lo que vendría a ser un mensaje especial por esta festividad patria. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de la internet, sobre todo los peruanos que están fuera del Perú. Un abrazo para ellos, que en esta semana ellos lo sienten mucho más que tal vez nosotros, ¿verdad? Extrañan y de alguna manera sienten mucho sentimiento por su Perú, ¿no? Las canciones y todo lo que nosotros disfrutamos aquí en medio nuestro. Queridos hermanos, hablar de nuestra nación y hablar de nuestro Perú realmente tiene sus implicancias. Últimamente hemos vivido todos nosotros experiencias bastante traumáticas, diría yo. Hace no mucho tiempo, hace algunas semanas atrás, lamentablemente encendimos la televisión y encontramos que un edificio se estaba incendiando, ¿verdad? El famoso Centro Comercial Nicolini. Y lamentablemente vimos bajo nuestros propios ojos cómo jovencitos estaban pidiendo auxilio y pidiendo por favor misericordia para poder salir de prácticamente el lugar, ese contenedor donde ellos trabajaban en forma informal y trabajaban obviamente en forma infrahumana, ¿verdad? Y fue triste que a lo largo de las horas no podían, en este caso, enfrentar tal incendio y tal magnitud. Y pasaron un día, pasó un segundo día y casi a los 2 días y medio recién, y no necesariamente porque pudieron de alguna manera enfrentándolo, sí, tuvieron que simplemente dejar que el fuego se consuma y consuma todo lo que había dentro y con ellos también a estos muchachos, a estos jóvenes, ¿no? Que obviamente fue muy traumático y muy triste ver sus señales de auxilio y no poder hacer absolutamente nada. Ahí vino entonces pensamientos como ¿qué están haciendo las autoridades? Pensamientos como ¿quién le dio permiso a esas personas para que puedan laborar de esa manera? ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Qué está pasando con nuestra nación? Pasaron no más de 15 o 18 días y para sorpresa de todos nosotros otra vez encendimos la televisión y vimos a lo largo de toda la historia algo nunca antes visto. Una pareja presidencial, en este caso siendo privada de su libertad. De un momento a otro siendo investigada y obviamente a ponerlos en mejor recaudo para poder de repente seguir evaluando su posición final, si es que son culpables o inocentes, pero ya de alguna manera siendo prácticamente un escándalo a nivel mundial. En el Perú tenemos a 2 expresidentes presos y 1 prófugo de la justicia. ¿Qué está pasando con nuestra nación? Bajo ese concepto, y hemos conversado muchas veces con cristianos, nosotros de repente pensamos que nuestra ciudadanía, como dice la Biblia, es en el cielo. Y como bien lo dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces, a lo largo de todos los tiempos y de muchos años, como cristianos hemos pensado que tal vez no debemos de involucrarnos mucho en la sociedad, involucrarnos mucho en lo que es la vida, en este caso gubernamental, social de nuestra nación, porque finalmente nuestra ciudadanía no está aquí. Más de un cristiano ha pensado así. Es más, el apóstol Pedro también lo va a decir. Amados, yo os ruego como a extranjeros y como a peregrinos, manifestando que efectivamente ninguno de los cristianos tenemos una ciudadanía terrenal, efectiva y final aquí en este lugar. Entonces, conclusión, dejemos que las cosas se den. Conclusión, sigamos simplemente nuestra función espiritual. Conclusión, solamente nos aboquemos a nuestra vida espiritual y lo que sucede en la sociedad nos da mucha lástima, nos motiva a orar,
pero que continúen haciendo las labores aquellas personas que finalmente lo van a hacer, aquellos que están realmente interesados. Pero quiero decirles, hermanos, que ese concepto es totalmente errado y equivocado. Todavía estamos en este mundo. Somos de esta nación tan preciosa y que, como nosotros hemos escuchado, realmente tan variada. Esta es la patria terrenal temporal en la que nuestro buen Dios nos hizo nacer y tenemos por ello una gran responsabilidad que enfrentar. Y eso es lo que de alguna manera el apóstol Pablo nos quiere recordar. Es más, el mismo Señor Jesucristo, cuando Él oró en aquel huerto del Getsemaní, parte de su oración en Juan capítulo 17, elevó al cielo y le dijo al Señor: no ruego que lo quites del mundo, sino ruego que los guardes del mal. En ningún momento el Señor Jesucristo tenía en su pensamiento el hecho de que nosotros podamos ser quitados del mundo, que nosotros no nos involucremos en la vida social de nuestra nación. Nunca fue de alguna manera el principio espiritual de parte del Señor. Nos sacó, en este caso, de este mundo en cuanto a lo que es la guarda del mal, sino que los guardes del mal. Tenemos que amar nuestra patria temporal. Es más, el rey David, en el Antiguo Testamento, él va a mencionar algo muy interesante con respecto a su propia nación. Y él va a decir: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Si nosotros hoy lo contextualizamos y pensamos en nuestra nación, pudiéramos bien cambiar este concepto diciendo: pedid por la paz de Perú, pedid por la paz de la ciudad de Lima, pedid por la paz de Los Olivos, de nuestro distrito, y que sean prosperados aquellos que te aman. Jesús mismo inclusive exaltó a un connacional cuando vio venir a Natanael y va a decir: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aún el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento va a decir: procurad la paz de la ciudad. Y cuando habla de procurar, está hablando de trabajar, de esfuérzate por la paz de tu ciudad. No tomes una actitud pasiva frente a ella. No puedes ser indiferente a lo que está sucediendo en tu nación. No puedes ser indiferente a lo que está pasando en tu sociedad. Dice el texto: procura la paz de tu ciudad y ruega por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros también paz. Cuando la nación tiene paz y prosperidad, nosotros también tendremos paz y prosperidad. No podemos ser ajenos ni indiferentes con lo que sucede en nuestro país, queridos hermanos. Razones suficientes de parte del Señor Jesús, de parte de Jeremías, de parte del rey David. Toda la Biblia nos habla de una responsabilidad social que tú y yo tenemos con nuestra nación. Esta semana no solamente debe ser una semana de repente de descanso, 2 días de repente de feriado, donde por ahí me gusta el blanco y el rojo, por ahí de repente veo por la televisión la marcha militar, o de repente tener algún concepto peruano, sino está hablando de algo mucho más allá, de que nosotros procuremos, nos esforcemos por la paz de tu ciudad. La pregunta será: ¿estás esforzándote por la paz de tu ciudad? ¿Estás interesado en tu ciudad? ¿Estás interesado en tu sociedad? ¿Estás interesado en tu barrio? ¿Estás interesado en tu distrito? ¿Estás interesado en el acontecer social en el cual nosotros estamos experimentando y viviendo? Pero bueno, es verdad, crisis de valores, violencia, delincuencia, una economía inestable, corrupción y hasta inclusive problemas geográficos, situaciones de la naturaleza, como el famoso niño costero, que lamentablemente erradicó muchos lugares y ciudades en este último inicio del año. ¿Qué estamos haciendo frente a ello? Pues bien, el apóstol Pablo va a decir que si tú realmente quieres hacer algo por tu nación, existen 4 consejos que él te brinda en esta mañana. Y que esos consejos pueden ayudarte a que tú puedas ser un buen ciudadano, a que tú puedas ser una mejor persona
en tu patria y sobre todo hacer la voluntad del Señor. ¿Te interesa? ¿Te interesa saber estos consejos de parte del apóstol Pablo? Si tú quieres ser un buen ciudadano, pues entonces vayamos y empecemos. Número 1, dice el verso 6, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿De qué está hablando el texto? ¿Cómo puedo ser yo un buen ciudadano? Lo primero es sometiéndome a mis autoridades. Vaya, qué complicado es someterse a las autoridades. Pero pastor, las autoridades son corruptas, muchas de ellas. Pero pastor, las autoridades no merecen que uno se sujete. ¿Saben qué? Hoy día, más que otro tiempo, estamos viviendo una crisis de valores en cuanto a la autoridad. Y esto no solamente a nivel de repente social, sino inclusive a nivel familiar. Hoy más que nunca los hijos ya no respetan la autoridad de sus padres en casa. Hoy más que nunca los hijos se rebelan de una forma frontal frente a sus padres. Y se lo digo no por algo teórico, lo veo por algo experiencial, porque casi a diario nosotros tenemos contacto con diferentes padres de familia, no solamente aquí en la congregación y en el colegio Robert Leternú, sino en otros lugares, aún que no tiene nada que ver con la escuela ni con la iglesia. Y encontramos lamentablemente una crisis de la autoridad. Encontramos personas que embisten a los policías y que simplemente los arrollan sin ningún tipo de problemas. Encontramos jóvenes que hoy enfrentan la autoridad de una forma abierta. Hay una crisis en cuanto a la autoridad. Eso no nace de la noche a la mañana. Eso es algo que lamentablemente estamos gestando como sociedad por dos motivos. El primero, porque lamentablemente las autoridades familiares no estamos siendo buenas autoridades. Los padres estamos dejando de ser padres y las mamás están dejando de ser mamás. Están dejando de ser verdadera autoridad en casa y por eso los hijos no ven a los padres como realmente personas de autoridad. Y en segundo lugar, estamos permitiendo nosotros mismos el hecho de no respetar la autoridad. Esta palabra someterse, que habla el texto bíblico y que el apóstol Pablo menciona, viene de una palabra griega, y escúchame con atención, que habla de colocarse voluntariamente bajo la autoridad de las autoridades superiores o del gobierno. Tiene la imagen de un soldado que obedece a su superior. Es una sujeción absoluta, donde solamente va a poder frenarse esta sujeción cuando ya está infringiendo un principio bíblico. Cuando ya se infringe una ley espiritual, entonces ya no podemos sujetarnos. Por eso, Hechos capítulo 4, verso 19 va a decir: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos capítulo 4, verso 19. Ahora usted preguntará, pero pastor, ¿por qué debo de sujetarme? Si estas personas son corruptas, muchas de ellas. Si no merece que yo me pueda sujetar a ellas. Pues bien, el apóstol Pablo responde a esta pregunta y va a decir lo siguiente en el verso 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué está refiriendo el texto? Porque Dios las puso como autoridades. Entonces, ya no podemos, en este caso, poner en tela de juicio la autoridad de esa persona que está en eminencia. Porque sabemos que Dios, nos guste o no nos guste, es la que puso a la persona como eminencia, autoridad en ese lugar en especial. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por parte del pueblo han sido establecidas. Así dice. Por las elecciones soberanas, democráticas, han sido establecidas. Así dice el texto. No, dice, por Dios han sido establecidas. Dios es la autoridad suprema del universo y Dios ha delegado su autoridad sobre ciertas personas. El gobierno sobre todos los ciudadanos, la iglesia sobre los creyentes, los padres sobre los hijos, los jefes sobre los empleados. Tú no puedes decir, estos padres que me tocó, no puedes decir porque Dios te dio esos padres como autoridad.
Tú no puedes decir, este jefe ya me tiene hasta aquí. Sí, es verdad, te puede tener hasta aquí o hasta aquí. Sí, pero ese jefe te lo puso ¿quién? ¿Quién te lo puso? Este pastor Juan ya me tiene cansado, me tiene podrido. Pero ¿quién puso al pastor? ¿Quién puso a los pastores? Dios, no fuimos nosotros, no fue un acto impulsado. Si tú vas al distrito de Los Olivos, hubo una pugna en las últimas elecciones gubernamentales o elecciones presidenciales. Algunos estaban de acuerdo con uno, otros estaban de acuerdo con otros. Las redes sociales se infectaron, cada uno en su propuesta, hasta que salió, en este caso, como ustedes conocen, a Pedro del Rosario en Los Olivos y a Pedro Pablo Kuczynski como presidente. Estoy hablando de aquellos que estamos cercanos, no vale decir Los Olivos y en este caso nuestro presidente. Algunos estuvieron en desacuerdo y dijeron, ¿cómo puede ser posible? La gente por eso es así, todo lo que tú quieras. Pero esa persona, ¿quién la puso? ¿Quién la puso? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Sea esta autoridad buena o mala. Ahora bien, el apóstol Pablo estaba escribiendo el libro de Romanos y le estaba diciendo a sus lectores, sométanse a toda autoridad espiritual y a toda autoridad superior. Sométanse. ¿Y saben ustedes quién era el que estaba rigiendo y gobernando en ese momento? ¿Quién era? ¿Sabe usted? Era el famoso emperador Nerón. Y si usted conoce la historia de Nerón, sabrá que este hombre desquiciado, terrible, ¿qué fue lo que hizo? Incendió Roma, ¿no es cierto? Lo sabemos por la historia. A este hombre, escúchame con atención, a este hombre desquiciado, a este hombre totalmente fuera de sí, era que Pablo escribía y decía, sométase, tú tienes que someterte a él, porque ese hombre, con todas sus condiciones, con todos sus problemas psiquiátricos y con todos sus problemas que pueda tener de corrupción, y con todo su mal carácter y con toda su forma mala de ser y de regir, esa persona finalmente fue establecida y puesta por Dios. Es decir, que rebelarse ante la autoridad es rebelarse contra ¿quién? Es rebelarse contra Dios. Ahora bien, ahora usted dirá, pero pastor, un momento, y estas personas que son así, que son autoridades y se portan mal, a este mi padre que se porta mal, a esta mi madre que se porta mal y es mi autoridad, a este mi jefe que es desalmado, que me hace trabajar y me pone un candado, a esta persona que de repente me lastima el corazón y me hace mal, a este juez que es corrupto, a este congresista que es corrupto, ¿debo de sujetarme? Mire usted lo que dice el verso 2. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, ¿qué acarrean? Acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, si hay una autoridad que hace mal su función, y lo vamos a ver dentro de un momento, esa persona va a acarrear condenación para sí misma. Y ahora lo vamos a ver dentro de unos instantes. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos dice claramente, sujétate a tu autoridad superior, y te da un segundo motivo, una segunda razón, y va a decir, porque eso nos evita del temor. Dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino para poder infundir temor al que hace mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. ¿Quieres en este caso estar ausente de temor? Pues entonces haz lo correcto. Pero pastor, yo hago lo correcto y yo digo la verdad, sin embargo el pronunciamiento del juez salió al revés. Tú no te preocupes, tú ten paz con Dios, tú ten paz en este caso con la autoridad suprema y el juez supremo que es Dios, que es lo más importante. Pero pastor, me están imputando algo que yo no hice. Ok, correcto, Dios lo sabe. Tú simplemente evita vivir con temor sujetándote a esa autoridad.
Hermanos queridos, uno se sujeta a la autoridad y la autoridad siempre, finalmente, va a alabar. Además, el hacer siempre bien elimina todo temor a la autoridad. Porque dice el verso 4 que es servidor de Dios para tu bien. Toda autoridad es servidor ¿de quién? Es servidor de Dios. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano todos los padres de familia. Tú no eres papá porque simplemente lo eres. Tú eres un papá, eres servidor de Dios para beneficio de tus hijos, porque eres la autoridad de tu hogar. Escúchalo y entiéndelo con atención. Tú eres la autoridad de tu hogar, y si tú eres jefe en tu trabajo, eres la autoridad y estás puesto como un servidor para hacer el bien. Si eres jefe en tu trabajo, no solamente es para poder buscar una producción y llegar a la meta adecuada o adquirida y luego tengas un beneficio económico. No, es para que también tú puedas hacer el bien a los demás. Si tú eres un padre de familia y eres autoridad en tu hogar, entonces estás para poder hacer el bien a tu hogar, el bien a tus hijos, no para ponerles tropiezo en su crecimiento. En tercer lugar, el apóstol Pablo sigue hablando y va a decir: tú tienes que sujetarte a tus autoridades porque la autoridad ha sido puesta para corregir lo malo. Pero si haces lo malo, teme. Y esto también lo dicen las autoridades. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, en este caso, y hacer al que hace lo malo. Los que hacen lo malo son los que sí deben de tener el temor, porque finalmente la autoridad lleva la espada. Hermanos queridos, por eso es que nosotros inclusive encontramos autoridades, presidentes, que después de haber tenido lujos y después de haber tenido una vida licenciosa y de muchas comodidades, hoy está privada de su libertad. Estaba observando hace unos días cuando esta pareja presidencial ingresó, en este caso, a los diferentes penales. Y no sé si de repente usted notó una gran sonrisa de cada uno de ellos. ¿Notó eso? Aquellos que sabemos de psicología, sabemos lo que significa esa sonrisa. Detrás de esa sonrisa hay muchos sentimientos y muchas emociones. Porque no es normal que una mamá y un papá tengan que dejar a sus hijos pequeños. Ellos no son de fierro, no son de madera, no son de material noble. Ellos son seres humanos que tienen sentimientos. Y lamentablemente la ley les ha alcanzado porque ellos eran servidores de Dios. Y si tú ejerces con propiedad el hecho de ser autoridad, entonces recibirás alabanza. Pero si tú ejerces tu autoridad y la mal usas, entonces ten cuidado, teme, porque sabes que hay una espada que Dios tiene para todas aquellas autoridades y para todas las personas que están en eminencia. No van a pasar en vano e impunes, queridos hermanos. Por eso les digo, usted no se preocupe de poder querer juzgar o sentenciar a su autoridad. Jóvenes, no te hagas problemas por tus papás si se portan mal, si son mala onda. Deja que el Señor finalmente haga su obra. Tú sujétate y sométete a ellos. Honra a tus padres y a tu madre, no los juzgues. Papás, trata de que ellos puedan sujetarse a ti con el ejemplo. No solamente le digas, oye, hazme caso, sino tú tienes que demostrar con tu vida que realmente eres merecedor de esa autoridad. Tú, hermana, que eres mamá, tú, hermano, que eres papá. Y finalmente, mire lo que dice el texto. Un argumento más por el cual dice la Biblia que tú te debes de sujetar es porque es nuestro deber de conciencia. Es nuestro deber de conciencia. Hermanos, no hay nada mejor, no hay mejor herencia, no hay mejor dividendo en la vida. No hay mejor, queridos hermanos, propiedad que el hecho de poder tener una conciencia limpia.
por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, no solamente en este caso, por lo que pueda suceder, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia, va a decir el texto. Es decir, por causa de nuestra conciencia ante Dios. Si ya sabemos que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, nuestras conciencias no pueden llevarnos a la rebelión. Y debemos ser honestos. Hay muchos de nosotros que somos rebeldes y que nos cuesta trabajo poder sujetarnos. ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes? ¿Cuántos fueron rebeldes cuando eran adolescentes? Yo debo de levantar la mano si mi mamá me está mirando. Ella sabe que yo fui muy rebelde. Y por ser rebelde tuve problemas serios en mi vida. Cuando vino Jesús a mi corazón, entendí que tenía que sujetarme y que tenía que obedecer. No por el hecho de que tú seas mayor, no por el hecho de que pintes canas, no por el hecho de que tú seas jefe, no por el hecho, querido hermano, de que tú seas mamá, no por el hecho de que tú seas autoridad, te va a dar en este caso la licencia de que tú simplemente hagas lo que quieras. Tú tienes una conciencia a la cual finalmente tienes que dar cuenta. Es necesario por eso estar sujeto, no solamente por razón del castigo. Joven, no solamente obedece porque tu mamá te pueda quitar el celular, o te puede retirar el internet, o te pueda privar de algunas cosas, o hasta te pueda castigar, sino si lo haces, hazlo por tu conciencia para que estés en paz. Hermanos, si tú no tienes que robar, no lo hagas solamente por el hecho de no querer hacerlo, sino para que tu conciencia esté en paz. No mientas para que tu conciencia esté en paz. No hagas lo incorrecto para que tu conciencia esté en paz. Y entonces, finalmente, el apóstol Pablo nos recuerda: sujétate a tu autoridad en primera instancia. En segundo lugar, ¿cómo puedo ser yo un buen ciudadano? Pues, aquí viene lo difícil. Cuando hablamos de plata, cuando hablamos de economía, cuando hablamos del bolsillo. ¿Qué dice el texto bíblico? Verso 7. Pagar todo lo que... ¿Lo puede decir fuerte? Pagar todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, al que respeto y al que honra. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un buen ciudadano? Pagando todos mis compromisos adquiridos. Hermanos queridos, ¿cómo se llaman las personas que no pagan? Bueno, morosos en el buen término de la palabra, pero tienen otro nombre, no hay otros nombres que se les da, ¿no? ¿Cómo? No puedo decirlo públicamente. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? El término pagar aquí en el texto bíblico, en el griego, es la palabra apodote, el cual alude al pago de algo debido y no a la contribución voluntaria. De tal manera que cuando habla la Biblia de poder pagar a todos lo que debéis, está hablando de pagar o devolver los compromisos adquiridos. Hace muchos años trabajé en el área contable y yo recuerdo, y algunos que me conocen en aquella época, que nosotros teníamos trabajaba en una empresa grande, que nosotros producíamos una cantidad de dinero y los contadores se reunían para poder evadir impuestos y para poder finalmente brindar muy por debajo de lo que realmente nosotros producíamos. Y de esa manera ahorraban costos. Pero lo que estaban haciendo era robarle al fisco. Lo que estaban haciendo era robarle al Estado. Y la Biblia dice: paga a todos lo que debas. Y en este caso no se trata de un acto voluntario,
pero yo estoy pagando y estoy devolviendo. Bueno, confórmate con esto. No, sino que tienes que pagar lo que realmente debes de pagar. Y yo me imagino que a estas alturas ya habremos pagado nuestros impuestos prediales, ya habremos pagado nuestros impuestos de arbitrios municipales, y yo me imagino que los que tienen su auto ya habrán pagado, en este caso, el SAT, ¿verdad? ¿Les puedo hacer una pregunta sin incomodarlos? ¿Me permiten hacerles una pregunta un poco... ¿Puedo hacerle o no? ¿O mejor sigo el otro punto? ¿Les hago la pregunta? Ok. ¿Conocen ustedes una institución que se llama Infocorp? ¿Por qué se ríen? Solo les he preguntado si la conocen, nada más. ¿Cuántos de ustedes conocen la institución Infocorp? ¿O han escuchado de ella? Ok. ¿A qué se dedica Infocorp? ¿Por qué se creó Infocorp? En Infocorp se registran a aquellas personas que no son como ustedes ni como yo. Se registran a todas las personas que son mala onda. Y que yo creo que no creo que ellas tengan temor de Dios, ¿no? Porque estas personas son aquellas que están registradas en la central de riesgos. Y producto de ese registro, estas personas están condenadas, mientras estén en ese registro, a no tener, ¿qué cosa? Un crédito o ser objeto de crédito financiero en ninguna parte del Perú. Ni un celular, ni mucho menos un crédito hipotecario, ni vehicular, ni absolutamente nada. Y la Biblia nos dice, el verso 6, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Estas personas que están puestas para poder cobrar los tributos o aquello que tú sacaste, porque nadie te pone en Infocorp de la nada, tuviste que haber sacado un préstamo, tuviste que haber sido objeto de un crédito financiero y ser impago. Estas personas son servidores ¿de quién? Dice el texto, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores del gobierno. ¿No es cierto? Así dice el texto, ¿verdad? Porque son servidores ¿de quién? De Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Hermanos, el deber a la institución, el deber en este caso a diferentes instituciones, o el hecho de que tú estés en Infocorp, no solamente es un tema penado por la ley y que te evita el hecho de que tú puedas ser sujeto de crédito, sino que también es un tema penado espiritualmente. Porque cuando tú no pagas, lo que estás haciendo es ofender a Dios, a quien puso a esta persona como servidora de Él. Porque Dios quiere que funcione así la nación, a través de los impuestos. Y si tú solicitaste un crédito y te beneficiaste de ese crédito, tú no puedes dejar de pagarlo o ser simplemente indolente con respecto a ello. Porque eso es pecado, eso es incorrecto. Y eso no le agrada al Señor. Por eso, hermanos, yo te animo, yo espero que ninguno de ustedes estén en Infocorp. Porque realmente es triste. Y tú lo sabes si es que estás registrado. Que luego tú puedes pagar y luego tiene que pasar mucho tiempo para que recién todavía te puedan desenganchar de esa lamentablemente raya mal hecha económicamente hablando en tu presupuesto. Es por eso que el apóstol Pablo no solo nos está dando una razón moral, sino también una razón espiritual para pagar lo que debemos. Esa persona que te cobra los impuestos, aún no siendo creyente, es un servidor de Dios y Dios lo ha puesto. Y si tú amas el Perú, pues entonces tienes que ser responsable con lo que significa en este caso tus compromisos.
Por eso el no pagar nuestros compromisos no solo es un crimen contra el gobierno, sino también contra Dios. El verso 8 por eso lo sentencia y va a decir: no debáis a nadie nada. No debas a nadie. Obviamente podemos decir, hermanos, que nuestro sistema financiero está diseñado para que nosotros debamos. Eso sí, porque si tú quieres un vehículo te lo dan en 5 años, quieres una casa en 15, quieres un celular pospago. Todo está enganchado, ¿no? Ok, te doy el servicio de luz y el fin de mes me pagas. Pero ok, está bien, es correcto, pero tenemos que pagar nuestras deudas. Tenemos que pagar nuestras deudas. ¿Pagarás tus deudas? Uy, ay, ay, ¿vas a pagar tus deudas o no? Ok, número 3. ¿Por qué o cómo podemos ser buenos ciudadanos? Avanzamos. Amando a nuestros compatriotas. Amando a nuestros compatriotas. Hermanos queridos, la base de la autoridad, la base de la sujeción, la base de pagar nuestros impuestos, no debe ser en este caso por presión, o no debe ser de repente simplemente para evitar el castigo, sino debe ser por amor. ¿Por qué? Dice el verso 8, no debáis a nadie nada, sino Él, amaros unos a otros. Si hay algo que sí debemos de debernos, es el amor mutuo, hermanos queridos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La base de todo lo que hemos dicho anteriormente no debe ser las reglas o las leyes que nos obligan a hacer lo correcto, sino el amor. Ahora, muchos de ustedes me pueden decir, pero pastor, yo amor no tengo en mi corazón, porque yo no fui criado con amor, porque yo fui criado rechazado, sin padres, porque de muy pequeño tuve que trabajar, yo no siento afectividad. Sí, hermanos, yo te creo, pero hay un detalle, que si tú recibiste a Jesús en tu corazón, Dios te dio la capacidad para poder amar, porque Romanos capítulo 5, verso 5 va a decir, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Si tú tienes a Dios en tu corazón, tienes el Espíritu Santo en tu corazón, entonces el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y estás capacitado para amar. Simple y llanamente, hermanos, Dios nos ha dado de su amor a cada uno de sus hijos. Y por eso Él pide que trabajemos y paguemos todas nuestras deudas, no porque la autoridad nos va a castigar, sino como dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, sino por amor. Porque ese dinero finalmente tiene que ir a ayudar a las personas menos necesitadas. Si las autoridades lo roban o no lo roban, es problema de ellos. Dios ha de juzgarlos. Pero tú tienes que cumplir con las responsabilidades que Dios te estableció. Aquí en la iglesia tenemos también una responsabilidad con Dios y con las autoridades, que tiene que ver justamente con nuestros diezmos y ofrendas, que tiene que ver con nuestra mixtura inclusive que estamos realizando. Es una responsabilidad porque tenemos toda esta infraestructura que tenemos que pagar. Y debemos ser fieles al Señor también, cumpliendo con nuestro deber, en este caso espiritual. El cumplir la ley es el amor, va a decir el verso 10. El cumplimiento de la ley es el amor. Por tal motivo, hermanos, el amor evitará que hagamos mal al otro y que podamos de alguna manera cuidar nuestros corazones para tener una buena conciencia y alejarnos del temor. Finalmente, el apóstol Pablo va a decir, ¿cómo también tú puedes ser un buen ciudadano? Pues teniendo una vida íntegra, una vida pura y una vida, ¿lo puedo decir fuerte? Una vida santa. Cuando estuvimos aquí en la comisaría de Sol de Oro, ustedes saben que apoyamos constantemente a la Policía Nacional, conversando con 2 comandantes. Y una vez me dijo, Pastor Juan, gracias por tu apoyo. Te llevamos a diferentes lugares y tú no cobras ni un sol. Vas con tu multimedia dando charlas, nos apoyas dando consejos, nos das soporte a diferentes personas acá que tienen problemas de familia.
Gracias. Y gracias por la iglesia, porque ellos son hermanos de bien. ¿Sabes qué? Me decía, nosotros nos preparamos para poder corregir a estos delincuentes, corregir la corrupción, pero no podemos solos. Necesitamos de ustedes para que influencien en la sociedad. Necesitamos de los cristianos, necesitamos de la gente de bien, necesitamos de las personas de buen corazón, personas íntegras, personas realmente correctas, para que les enseñen a ellos a ser buenos ciudadanos. Ninguno de nosotros como cristianos debería ser parte del problema. Nosotros debemos ser parte de la solución a esta sociedad, hermanos queridos. El verso 11 lo va a decir y el verso 12. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de que Cristo viene pronto y que es hora de levantarnos, que la salvación ya fue dada y que es tiempo inclusive de que el pecado ya esté terminando para que dé paso al juicio. Y antes de que Dios finalmente sentencie su juicio, lo que Dios quiere es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la forma de que todos procedan al arrepentimiento es que la iglesia se levante y pueda afectar la sociedad. De que usted se levante y pueda bendecir a sus vecinos, a sus familiares y a las personas que están alrededor. Usted no puede ser alguien pasivo ni indiferente en su sociedad. Si usted ama a su nación, usted tiene que beneficiar a sus compatriotas, queridos hermanos. Por eso la Biblia dice, desechemos pues la sobra de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no con glotonerías, no con lujurias y lascivias, no con contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántos aman a su Perú? ¿Cuántos aman su música? Levanten la mano. ¿Cuántos aman su cultura? Hermanos, en nuestro Perú tenemos una de las maravillas del mundo. En nuestro Perú, en nuestra nación, tenemos costa, tenemos sierra y tenemos selva. Nuestra nación es preciosa, hermanos. ¿Cuántos aman su gastronomía, su comida? ¿Vamos a comer o no? Qué rico, ¿no? Si nos vamos a la costa, ¿qué comemos? Un arroz con pollo, un lomo saltado. Si se va usted al norte, va a comer un seco con cabrito, con sus frijoles. Si quiere seguir en Lima, come sus picarones, su mazamorra, su chicha morada. Si se va usted al centro, si se va en este caso a la sierra, su pachamanca, su cuy chactado, con cola, perdón, sin cola. Si se va a la selva, su tacacho con cecina, sus juanes, que están tan ricos ahí, ¿eh? Hermanos queridos, tenemos una gran diversidad, y si tú amas tu nación, y si tú amas entonces tu Perú, tú tienes que ser un buen ciudadano, y tienes que sujetarte a tus autoridades, y tienes que, en este caso, pagar tus compromisos, tienes que amar a tu prójimo, y hermano querido, tienes que tener una vida íntegra, porque de esa manera vas a bendecir a los demás. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Y entonces podrás ser un buen peruano y podemos decir que vive el Perú. ¿Verdad? Pero quiero decirte algo, amigo que nos visitas. No vas a poder vivir una vida íntegra. No vas a poder vivir una vida santa si estás lejos de Dios. Es imposible de que tú puedas sujetarte a tus autoridades. Es imposible de que seas un buen padre como autoridad o una buena madre como autoridad. Es imposible de que seas un buen hijo si tú no tienes a Jesús en tu vida. Es imposible de que tú puedas amar como Dios ama si tú no tienes el amor de Dios en tu corazón.
Porque lamentablemente la Biblia dice de que somos pecadores y que somos rebeldes. No hay justo ni un uno. Todos nos hemos rebelado, va a decir el texto bíblico. Por eso, querido amigo que nos visitas, hermano que me escuchas y a través también de la internet, la única manera de que tú puedas ser un buen ciudadano es que tú recibas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Es de que tú le digas: Señor, ven a mi alma y invádeme por favor de tu amor. Perdona mis pecados y te necesito urgentemente. Que tu gracia me invada y me perdone y que me haga a partir de hoy una persona diferente. Que aprenda a amarte como nunca antes lo había hecho. Que aprenda a respetarte como nunca antes lo había hecho. Y que a partir de hoy yo pueda ser la persona que tú quieres que sea. Si tú en esta mañana quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, si tú reconoces que estás lejos de Él, yo te invito a que inclines tu rostro y que podamos tener una final palabra de oración. Si tú en esta mañana sabes que estás lejos de Dios y necesitas de Él, repite conmigo por favor esta oración y dile así al Señor. Repite conmigo: bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie y tú conoces mi corazón. Tú sabes de mi proceder y de mi conducta. Y en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi rebelión. Me arrepiento, Señor, de mi mala conducta. Perdóname, Señor, porque nunca te tomé como autoridad, porque siempre hice lo que yo creía conveniente. Perdóname, Señor, porque no fui un buen padre o no he sido una buena madre, un buen hijo. Perdóname porque no estoy siendo un buen jefe, ni tampoco un buen empleado. Perdóname, Señor, porque muchas veces, lejos de demostrar amor, he demostrado ira y contienda en mi corazón. Debo de confesar que tengo mucho resentimiento en mi alma. Es por eso que en esta mañana te suplico me limpies y que sanes mis heridas, porque solo no puedo, Señor. Por favor, entra a mi corazón y haz de mí una nueva persona. Señor, que pueda amarte como nunca antes lo había hecho. Que aprenda a perdonar y que aprenda, Señor, a ser perdonado. Aún quiero amarme a mí mismo porque no me amo y no me valoro, Señor. Y por eso te pido perdón. Por favor, ayúdame y ven a mi encuentro, porque sé que estás aquí y sé que quieres para mí algo bueno, Señor. Ten compasión de mí y limpia mi corazón. Si usted en esta mañana repitió estas palabras, yo quisiera pedirte un favor, mientras todos estamos orando. Si tú elevaste esta oración al Señor, levanta tu mano, ahí donde estás, en silencio. Permíteme visualizarte desde aquí. ¿Oraste conmigo? Por favor, levanta tu mano bien alto y permíteme visualizarte desde aquí. Dios le bendiga a usted, señorita.